con una estaquilla que alguien, no se sabe muy bien quién, llevó desde una colección de variedades de vid que estaba en Madrid. Se sabe que la planta confundida estaba en la colección de Lencín, en Madrid. Alguien se llevó material de esa cepa, que no era albariño, en realidad era una variedad francesa, que es el Sauvignon Blanc. Se la llevó a Australia, allí se hicieron grandes plantaciones y se estaba exportando a Estados Unidos incluso como albariño. Se trajeron unas muestras, no lo era, entonces bueno, pues se obligó se comunicó a Australia y bueno, se obligó a que eso, pues no podían comercializar ese vino con el nombre de albariño. Claro, en Australia se produjo un problema enorme. Fue un conflicto bastante difícil que se resolvió y que ayudó a abrir los ojos. Abrir los ojos aquí y a darnos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, que la planta se puede llevar en cualquier momento. Hay que pensar una cosa, la variedad tinta más extendida en el mundo es la Cabernet Sauvignon. La Cabernet Sauvignon pues, es de origen francés, se extendió por todo el mundo produce Cabernet Sauvignon, pero quieras o no, la gente cuando quiere probar un Cabernet Sauvignon, digamos, puro, se va al Cabernet Sauvignon francés. El albariño, y por supuesto el loureiro y caíño, pero sobre todo el albariño, que es la más conocida, en el fondo es un orgullo que todo el mundo esté interesado en plantar albariño en todas partes, porque quiere decir que es una variedad muy apreciada. Y está claro que se va a extender, la variedad se va a extender por todas partes, entonces debemos estar preparados. Y si empezamos ahora, pues a lo mejor eso en 5 o 10 años lo podríamos tener ya. Tenían tanta superficie plantada de aquella cosa que ellos decían que era albariño, casi como aquí. Claro, aquí claro que notaban que Australia estaba produciendo albariño. Lo que no sabían aquí es que el albariño que se estaba produciendo en Australia y exportando no lo era. Cuando aquello les decía, bueno, pues llamadle Sauvignon Blanc, que es la variedad, y se comercializa el vino con ese nombre. Claro, no les interesaba en Australia porque no tenía la imagen tan buena en cuanto a calidad que tiene el albariño. Hay que adaptarse a esas cosas y bueno, intentar, pues eso, utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance para que nuestros productos se diferencien. La cuna del albariño está aquí y eso hay que ponerlo de manifiesto. Y puede ser utilizado, tiene que ser utilizado por nuestras bodegas para darle ese valor añadido. El vino no es solo el producto, el líquido que te tomas, es la tradición, la cultura y el paisaje, y eso hay que meterlo en la botella. Hay dos escenarios para esto, ¿vale? Está el escenario catástrofe y está el escenario apocalipsis. El escenario catástrofe es la pura existencia de esa cepa y su comercialización en 2017 o en 2025, no importa. ¿Por qué? Lo que las cooperativas en Rías Baixas han pretendido hacer a lo largo de muchos años no llega ni a la suela de los zapatos de lo que pueden desarrollar los productores en Australia y Nueva Zelanda con superficies del tamaño de la provincia de Pontevedra, viñas del tamaño de la provincia de Pontevedra, enteras dedicadas a una sola planta. Es imposible competir con eso, por mucho que alguno crea que los costes de traer eso a Europa, comercializarlo, exponerlo y tal, van a elevar el precio lo suficiente como para que una simple defensa del concepto común Rías Baixas sirva para parar eso y los mercados nacionales o los mercados de mayor prestigio, Estados Unidos, Francia y tal, pues no te lo quieran. Y es falso, es un error de base. Hasta que... Sí, si alguien me pregunta... Sí, hasta todo. Hasta sí, yo creo que para las grandes empresas sí va a ser perjudicial porque se van a encontrar con competidores más grandes que ellos. O sea, ahora van a ser ellos el pez pequeño, ¿sabes? Se van a encontrar con grandes empresas de California, de Australia y tal, que van a plantar albariño, que lo van a hacer más barato que ellos, igual hasta más bueno. Y claro, entonces igual el mercado de fuera, a ver dónde le van a comprar, ¿sabes? Porque, joder, yo creo que vinos de
de 1 millón de botellas, tipicidad más bien poca, ¿no? Entonces, claro, al no tener tipicidad, al final el consumidor compra el nombre del producto, la etiqueta que más le guste, el precio y tal, ¿no? No basta que la uva, oye, yo produzco la uva aquí en el Salnés, efectivamente, el Consejo me controla la uva, cuando entra en la bodega, la uva es del Salnés, la uva está... Eso es un factor de identidad, pero si después resulta que cuando te elaboras el vino en la bodega estás utilizando una levadura aislada en Canadá y que es de un vino de no sé dónde y que tú estás aplicando y que produce vinos aromáticos, eso mismo lo puede hacer un señor en Australia, un bodeguero en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica. Es decir, tenemos que ir más allá. Lo que no podemos hacer en Galicia, ese es el error, es hacer los mismos vinos que hacen en masificados, 14.000 kilos y no sé qué, que hacen en Sudáfrica, porque entonces, claro, ahí sí es verdad, entran masifican, pero es que nosotros tenemos que competir en la calidad. Tú te puedes llevar mis cepas o mis variedades, pero no te puedes llevar mi sol, ¿sabes? No te puedes llevar mi río, no te puedes llevar mi suelo. Entonces, es por eso nosotros apostamos, cuando se habla de vino parcela o del terroir o que hable un poquito del sitio donde viene, es eso. A mí no me importa que haya 1000 tintos con las variedades que yo uso, o si yo hiciera albariño, que haya 1000 bodegas que hagan albariño. Porque el mío, yo tengo que defender, o sea, que yo el mío estoy haciendo que represente mi zona y mi finca es mía, o sea, tú no la tienes. O sea, de hecho en Galicia es una de las riquezas que tenemos, es que tenemos 1000 microclimas, con 1000 microfincas, con 1000 orientaciones diferentes. Está templando con Australia, eh? Sí. Os grandes tiburóns Pues, do albariño, eh? pero os grandes, Codas, sí, claro, todos por qué? estos, porque ven que o que mandan a Estados Unidos é unha merda, eh? Pero eu dicía a él, se non facemos viños estilo este diferente... Ah, entonces esta cosa. Ah, non é tenido que facer viño Pues australiano. claro que non. Ningún. Ah, pero ningún. Ahora, que Absolutamente. outra xente pode temblar. Claro. Porque levadura comercial ali, Vos levadura comercial alá... ti non. Pero E ao final- os grandes, sí. Bueno, pues yo utilizo esa levadura con mis cepas de albariño recién compradas, clonadas en Rías Baixas y plantadas en Nueva Zelanda. Y mi vino sabe exactamente igual que el tuyo y no tienes ningún tipo de razonamiento técnico que darme para decirme lo contrario. Porque tú me has dado las armas. Tú me las has regalado. Ahora bien, ¿tu vino sabe como crisopa? Jamás. ¿Por qué? Porque para eso tienes que ser de aquella finca, en biodinámica, sin un solo sulfato, con aquella flora nativa en el subsuelo. Imposible. Bueno, sí, tengo un vino descalificado. Un vino, el Crisopa, ya solo lo mandé a cata la primera añada que hice, el 2011, pero bueno, fue descalificado, además creo con de las peores puntuaciones que ha tenido un vino en las catas de la de hoy. En aquel momento todavía tenía enólogo y recuerdo, bueno, pues mi propio enólogo me decía que ese vino no valía para embotellar. Bueno, yo le decía que no estaba de acuerdo, ¿no? Pero cualquier enólogo lo ve y lo ve y dice, uy, este vino está oxidado, este vino no vale, ¿no? Y al final acabó el vino en el restaurante de José Andrés en Estados Unidos, ahí en el Jaleo, parece que se llama, en Washington, a $96 la botella. El segundo albariño más caro de su carta, después del Sketch de Raúl, otro sin DO. Bueno, para la DO es un vino a despreciar, y para un tío como José Andrés, que algo sabrá, creo yo, pues es un vino para poner en su carta $96. Se non somos sensibles e non manipulamos o que temos, nin intentamos facelo da forma máis pura posible, ti pode haber albariños en 20 zonas do mundo que estarán ben elaborados, ou mellor ou peor, pero nunha cata ciegas, un Rías Baixas sempre vai ser diferenciado no medio dos outros, iso está clarísimo. Ahora, se entramos en dinámicas de o que falamos de levaduras comerciales, de técnicas de vinificación que tanto pode haber aquí como pode haber ali, todo este vas homogeneizando o que é o produto, ao final ti non sabes se estás catando un Rías Baixas, estás catando un Verdejo, ou estás catando pois, un albariño de California, ou o que sea, calquera variedade de cualquier sitio. Creo que probablemente me afectaría muy poquito, por eso, porque
Si ya he conseguido diferenciarme con respecto a otras bodegas de aquí al lado, pues diferenciarte con una bodega de Australia o pues mucho más fácil, ¿no? Y ahí no creo que hubiera ningún problema. Yo creo que el problema lo pueden tener las bodegas más grandes y que no sean capaces de hacer un albariño con personalidad, que aparezca claramente el terruño. O sea, si no hacer un albariño pues afrutadito, ligerito, tal, pues lo puede hacer probablemente Australia, lo puede hacer Nueva Zelanda, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Sudáfrica. Y quizás hasta bastante más barato. El que quiera plantar vino del albariño por ahí, que la plante. Eso no tiene dueño. Chino, un australiano, un rioja, da igual. Bueno, ahora llévate el clima, llévate el suelo. Y haz esto. Es que uva más extendida por el mundo que el Cabernet Sauvignon, yo creo que no la hay. Y los franceses dicen, este es el mío y este es mi terroir. Y ahí lo defienden. Que non solamente vai contra eles, vai contra o albariño. No, vai contra o albariño. Ese é o problema. Pero aí onde a DO tiña que apretar. Claro. Pero eles son os que favorecen. A DO favorece ese tipo de mercado. No está mal. Home, non se pode consentir que se permitan 12.500 kilos por hectárea. Pode ser, albariño. ¿Qué problema tiene el albariño para ser vendido? La acidez. ¿Y qué hacemos? Pues lo corregimos, lo arreglamos. Porque el mercado no quiere un estándar, quiere algo cómodo, quiere algo fácil, quiere algo que entre. Ese es el problema, lo estandarizar. Y al estandarizar todo sabe igual. Y sabe igual aquí y sabe igual en Nueva Zelanda. Ese es el gran problema. Y eso lo consiente la denominación de origen. Y lo sigue consintiendo actualmente, ¿no? Es decir, tú puedes hacer un vino, tú eres del Salnés y puedes coger uvas de Sotomayor, uvas del Condado, uvas del Rosal y uvas del Salnés y hacer un vino. Un esforzo interesante por parte de algúns colleiteiros por recuperar e desenvolver pues, algunhas variedades que estaban xa a piques de extinguirse. Estamos, por lo tanto, vivindo un proceso de rescate destas variedades, valorando a riqueza que supón esta vitidiversidade, en contraste co que acontecía hai 2 ou 3 décadas en que o importante era a productividade e non se apreciaba especialmente esta gran diversidade que temos. Lo que más énfasis deberíamos de poner es en todo lo que rodea la variedad, que la variedad también es importante, por supuesto. Pero es el suelo, es el clima, es la cultura que estamos ahora recuperando de elaboración y de... que es todo ese conjunto lo que transmite realmente una singularidad. Yo lo que veo en Galicia es que hay un potencial enorme para hacer vinos diversos y vinos que yo creo que cuadran muy bien con lo que la gente ahora quiere, que es personalidad, vinos que den placer, que se beban bien, que sean frescos y que vayan con la comida. Galicia también tiene sus particularidades de minifundio y de... Una cosa también común a casi toda España es falta de tradición de vino de calidad. Entonces, pienso que es muy importante que haya personas que tengan este concepto en la cabeza, porque si tú no tienes este concepto en la cabeza es muy difícil que lo lleves a la botella, ¿no? Y te lo preguntan. Te dicen, joder, ¿cómo a veces abro un albariño con la contraetiqueta de Rías Baixas y me encuentro con un vino maravilloso y voy al restaurante al lado y me tomo otro vino y también tiene su contraetiqueta, la misma añada y tal, y es un vino que me cuesta beberlo? El terroir lo definen los productores que intentan trasladar las particularidades de su pueblo, de su parcela, de su zona, a la botella, ¿no? Y esas particularidades muchas veces son diferentes al de la finca de al lado. Entonces, claro, eso no está tan relacionado con las variedades, o creo que no debiera estarlo. Yo me parece que se ha vivido, pero ya desde que empezó la DO,
una obsesión con el albariño. Y esa es la masa más... De ahí se desgajan productores, ¿no? Intentando elaborar vinos de otras maneras, ¿no? Buscando en la tradición o buscando nuevas formas de interpretar el territorio y la variedad, porque aquí todo está infectado, ¿no? de la variedad, el albariño. Si hacemos vino siempre de la misma manera, no vamos a crecer nunca. No vamos a crecer, digo, en calidad, ¿eh? Yo creo que la experimentación que hace cierta gente, que para mí son los abanderados de las denominaciones de origen, es lo que lleva a crecer en calidad. Claro, es un problema de estructura del medio rural. Y todos estos cañones, porque todo esto que ves por aquí, en el siglo XIX, principios del XX, después de la guerra civil, estaba prácticamente todo cultivado de viñedo. Los pocos que quedaron aquí fueron manteniendo el viñedo. Hacían vino para autoconsumo. Para autoconsumo y para vender un poco, para mantener las parcelas. Porque aquí en realidad se consumía mucho vino para trabajar, ¿no? Era un alimento. Aquí la gente nunca se planteó entrar en una denominación de origen. No fue una necesidad del sector, sino que fue la administración. Históricamente Monterrey era una zona histórica de producción de vino, que producía uva y graneles para todas las denominaciones de origen, y entonces intentaron, pues cuando empezó el boom de la refundación de las denominaciones en los años 80 tal, dijeron Monterrey tiene que tener una denominación de origen. Pero la cooperativa estaba agonizante, solo había una bodega con un proyecto de bodega, o sea que no había interés en el sector porque se vendía a granel, uva a granel y mostos a granel, y se producía para eso, no para dinamizar las zonas ni para decir, bueno, vamos a colocar los vinos de Monterrey en un sitio, no. Los ricachones que tenían parcelas, sus hijos nunca se dedicaron a la agricultura después. Uno se marchó a la universidad porque la agricultura estaba muy mal vista, ¿no? No hubo un relevo generacional. De hecho, todos esos grandes productores no queda nadie que tenga viñas ahora mismo. De la denominación de origen están como inscritos alrededor de 600 viticultores. De esos 600 viticultores que estén cotizando en el régimen agrario o que sea agricultura a título principal puede haber, o seremos 4. El resto ya lo abandonó o ya están muy mayores y no le queda más remedio que dejarlo perder. A la gente le da por plantar albariño aquí, en la puta vida hubo albariño aquí. Desde el año 2012 está incluido como variedad autorizada. No meten en el catálogo de variedades la monstruosa de Monterrey, abandonan la Dona Blanca, que son las variedades históricas de aquí, y meten el albariño, meten cosas que no tiene mucho sentido, ¿no? Y aquí pues se está arrancando de forma masiva todo el viñedo viejo, reestructurando con clones, o sea, temas monoclonales, variedades alóctonas que no tienen nada que ver con la zona, criterios industriales de producción, son zonas llanas, parcelas grandes, se puede mecanizar, los costes de producción son más bajos, entonces están entrando inversiones de ese tipo. Empezamos en 11.000 kilos para los tintos, 12.000 para los blancos, y todos los años, como hay exceso de producción, a mitad de vendimia se junta el Consejo Regulador, tenemos que aumentar la producción y los rendimientos, ¿no?
sitios que solo nombrar ese nombre ya te arrodillas, o en Francia, y hay elaboradores que son, aquí los llamarían de todo, ¿no? Por el tipo de maderas que usan, depósitos, por lo que hacen, por no seguir los protocolos de la enología más moderna, serían dilapidados, y sin embargo son zonas, son baluartes, son no ídolos, pero... Entonces tú aquí, si no sabes que eso existe allí, al final vas a hacer lo que te venden, o lo que tu información cultural te define como vino. Cuanto más cultura del vino y más viajes tal, más libre eres. ¿Cuál es la diferencia de los vinos de un pueblo o de otro? Puedes tener cierta idea si los haces todos de una forma industrial o tienes unos rendimientos tremendos, o donde hay zona de tintos haces unas maceraciones bestiales, unas extracciones tal, y luego los abrasas de madera, pues le has quitado el carácter al vino, ¿no? Entonces los vinos tienen que acompañar esta separación, esta jerarquía, o como lo queramos llamar, ¿no? El modelo que hay en Borgoña o que hay en Alemania, que es clasificar el viñedo. Pero no sé si les, si les conviene, sobre todo a las grandes cooperativas que son los que mueven los consejos reguladores. Porque claro, ellos compran al mismo precio unas uvas y otras, o algunas un poco más caras, pero que vienen de viñedos muy buenos. Todo eso se diluye en todo el mar de mediocridad que les entra en la bodega. Entonces tú buscas ahí, por no citar zonas, ¿no? Buscas entre ese batiburrillo de bodegas, joder, un vino que te diga, que te despierte, ¿no? O sea, que te diga, joder, aquí hay carácter, o aquí está el territorio. Esa es la personalidad, ¿no? Los vinos tienen que ir también acordes a esto, ¿no? Si tú empiezas a separar y empiezas a hacer los vinos de pueblo y empiezas a poner todos los pueblos en las etiquetas y resulta que todos los vinos son iguales porque se han hecho de una forma homogénea, entonces eso puede ser incluso contraproducente, porque el consumidor va a decir, oye, aquí me ponen no sé qué, este pueblo, el otro y el de más allá, y todos son iguales. Pero, ¿vosotros creéis que de 170 o 150 o 100 cooperativistas no habrá alguien que tenga unas buenas uvas? ¿Y no habrá alguien que tenga unas buenas fincas? Hay, y muchas y muy buenas. Yo conozco varios que le venden los vinos a Martín Kodaks y a Paco y Lola, que tienen unas fincas magníficas, unas exposiciones buenísimas, unas cepas fantásticas, bien trabajadas, bien cuidadas, pero ellos no tienen imposibles para tener una bodega y venden la uva a esas cooperativas. Bueno, si eso se regula, cae el 80%. Cae el 80%, porque si regulas el suelo, te van a quedar 4. Entonces, las grandes no le conviene. Eso lo solucionamos replanteándose la cuestión completamente, ¿no? Y entonces, primero, una DO no puede abarcar lo que abarca esta. Porque hay tierras que no tienen nada que ver unas con otras, ¿no? Entonces no pueden abarcar lo mismo. Y lo arreglamos también con varias denominaciones de origen. Pues en función de las zonas, que haya una denominación de origen. El Consejo Regulador tendría ya bastante trabajo con regular eso, solamente el origen de la uva, que viene de muchas zonas de esta región. Vale, pues le llamamos Rías Baixas. Que viene solo de aquí, pues le podemos llamar Salnés. Que viene solo de este pueblo, pues le vamos a llamar Meaño. ¿Por qué no podemos poner Meaño? Joder. Incluso en Galicia hay una diversidad tremenda. Incluso en Rías Baixas, los vinos de Albariño que están al lado del mar, los que están en el interior, o el caíño de las zonas del interior, es que son muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que lo más interesante es intentar hacer vinos diversos. A mí lo que me interesa, lo que me gusta es la diversidad, y beber un vino dependiendo de lo que vas a comer, o de si es verano o es invierno, si hace frío o calor, con quién estás.
está aquí Mateo, que é o cultivo da viña e a forma de Yo es un poco lo que estoy intentando, ¿no? Hacer vinos de aquí para que el valor para revalorizar la parcela y que lo que genera se vuelva a reinvertir aquí, ¿no? Para no perderlo. A mí el vino no me gusta hacer vino. Yo el vino lo estoy como utilizando para conocer la zona, ¿no? No es que yo necesite hacer vino para decir, joder, cato el vino, me quedo como Dios aquí en la mesa. Yo necesito hacer vino para beberlo, para interpretar y, o sea, como fuente de información de la zona, ¿no? Es como un mecanismo de transmisión de los suelos, pruebas el vino resultado de aquí y digo, la parcela me da una sensación y el vino es otra cosa diferente que no veo yo en la parcela. Cuando yo veo esa discordancia, necesito cambiar de rumbo. Quiere decir que el vino que estoy elaborando no está acorde con el trabajo, o con la zona, o con la parcela, o con el paisaje que representa, ¿no? La gente mayor del pueblo sabe perfectamente cuáles son los mejores viñedos de toda la vida, ¿no? Y de dónde salía el mejor vino. El problema es que eso lo estamos perdiendo, ¿no? Esta gente mayor se va muriendo y ya no hay, esa memoria se pierde. O esos viñedos buenísimos, claro, daban poco rendimiento, entonces no son rentables, los han arrancado y se han ido a la zona de vega o se han ido a la zona de huerta a plantar, que es mucho más productiva y tal y cual. Y ya incluso se te olvida dónde estaban, no cuáles son, sino ya cuáles eran. Este hombre hace un vino para coger una parte de la uva de estas parcelas y a mí me gusta mucho más lo que hace él que lo que hago yo, el resultado de esta parcela. A mí me da botellas a probar de hace 5 años, de blancos embotellados en botellas de gaseosa de este. Y está que te cagas los vinos. Están buenísimos. Y yo le doy a probar los míos y el tío queda un poco... ¿Sabes? Me cree que es de aquí, pero me dice, este vino, no sé qué, ¿no? Y es verdad, están mucho mejor los vinos de él que los míos, ¿no? Y en Monterrey... ¿Por qué no lo contratas para elaborar estos vinos? Sí, de arcilla, de compactación de arcilla. Mas é verdade que Y allí es quando há más de... sinto responsabilidade. Sí. La textura del suelo a mí no me extraña al final el resultado. Sí, me parece É que todo o mundo tiña bodega na casa, o sea, todo o mundo tiña para autoconsumo. E algo que che vendí, algo que che sobraba, vendías, ou dependías. Ou incluso para ti, o mellor facías un viño máis de parra, un viño máis baixo en grado para beber diariamente, e vendías un poquinho mellor, porque, bueno, para subsistir, era unha necesidade. Logo, cando empezou un poquinho a poñerse máis isto en valor, a valorarse máis, ya o precio é un poquinho máis rentable, pois a xente xa o viu máis como unha forma de vida. Entón, o que foi a ganadería, que todo o mundo na familia tiña unhas vacas, foi cedendo paso á viticultura. Entón, bueno, a partir dos anos 80 e 90 foi cando empezamos un poquinho a darlle máis importancia, a recuperar viñas xóvenes, viñas que xa estaban abandonadas. É que este ano vais a perder a cuarta parte da produción aquí. E véndese, o sea, algo de alguna noticia que viron fai un rato che empezar a botella. De todas formas necesitábase. Mira, aquí a uva para que sea un vino. As bodegas típicas eran con estas zonas donde viñas co burro, prendías o burro aquí para baixar as uvas. Ainda teño para filtrar. Déjame
existen banderías e divisións entre as distintas denominacións de orixe, nunha tan variopinta como é pois, as Rías Baixas en concreto, en particular. Non? Bueno, existe unha competencia, unha rivalidade entre subzonas, por un lado. En su momento la de Rías Baixas sí se le solicitó la integración muchas veces y no interesó otras zonas. A ver, y ahora me meto en política y ya está. En su momento cuando se pedía de aquella, la banda norte de la Ría de Arosa era zona roja, así, y en cambio sí que le dieron entrada a otras zonas que eran más afines políticamente a quien gobernaba en ese momento en la Xunta. Toda la zona de Luya, en su momento, pues hombre, con Rías Baixas no tiene mucho geográficamente que ver. O máis brillante que tes é máis exemplificador é o de Ulla. Ulla é a provincia da Coruña e pasa a ser das Rías Baixas por unha cuestión estratégica. Se optou por esa zona porque realmente é onde había os empresarios que querían plantar e ao mesmo tempo estratégicamente se daban os condicionamentos para que esa terra poidera plantarse de viñedo a un precio aceptable. La idea principal de Conexión Mandeo pues, es recuperar los viñedos principalmente de la variedad blanco legítimo de aquí de Betanzos. Es una variedad que produce de baja producción y que los viticultores de la zona ya han ido abandonando poco a poco. Ángel, mellor que espera pola xente esta que falta. Se podes dicir pali con outro máis. El blanco legítimo estuvo a punto de desaparecer. Estuvo, vamos, hasta el año 2000, las cepas aisladas que había pues eran muy poquitas. A partir del año 2000 fue cuando se empezaron a hacer plantaciones nuevas de blanco legítimo. El reglamento de la ISP tiene el límite de la densidad por hectárea de plantas en 4.000 plantas por hectárea, cuando la viña típica betanceira pues tiene entre 7.000 8.000 plantas por hectárea. Y el reglamento pues lo pusieron de 4.000, se supone que con idea de fomentar, bueno, más que de fomentar, coaccionar para que la gente plantara un marco más amplio y poder mecanizar las fincas, pero ¿cómo mecanizas esto? Que en su momento ha hecho la reglamentación, bueno, el reglamento pues no ha contemplado, no ha venido a la viña. Estaban dejando fuera de la ISP a el 90% de las viñas de Betanzos, cuando lo hicieron. Vale, te lo dejo acabar, ¿eh? Ya subí esta. El reglamento de la ISP es bastante restrictivo en algunos puntos, ¿no? De hecho, tenemos algún vino que es probable que no entre entre los parámetros de la ISP. Si os viños artesáns, se os viños de enólogo pues, masificados e de gran venda, de gran exportación, adegas poderosas, existe toda esa división. Entonces tengo bastantes diferencias de pareceres, bastantes discusiones sanas, por ejemplo con enólogos modernos, bodegas modernas. A mí me molesta mucho
que haya gente que en público, en una cata comentada, en una cata de sommeliers, se pueda permitir el lujo un propietario de una bodega o un enólogo de decir que las bodegas pequeñitas hacen vinos excepcionales, los mejores del mundo, y que las bodegas que tienen más de 100.000 litros son fábricas de hacer vino. Y yo eso no lo tolero, ni lo admito, ni nadie me lo puede demostrar que sea así. O sea, yo puedo demostrarle a cualquier enólogo que en esta bodega se elaboran vinos tan buenos, elaborando 685.000 litros de vino entre blanco y tinto, como una persona que elabore 5.000 o 6.000. Lo que pasa es que él hace, digamos que un vino para un perfil determinado de público, y tiene sus redes, y tiene su filosofía, y nosotros tenemos otra. Las grandes bodegas de Rías Baixas, te hablo Terras Gauda, Martín Codas, las cooperativas en general, Gran Bazán, Valmiñor, Señorío de Rubiós, las que producen las cantidades son las que peor están. As Laxas son las que peor están económicamente. ¿Por qué? Porque les pilló la crisis y les pilló con unas inversiones que a lo mejor no controlaron, y les pilló la crisis por el medio y la caída de precios, y que sus vinos eran para competir en el mercado nacional. En el mercado nacional se desplomó y quedaron a dos velas. Formo parte del pleno del Consejo Regulador, soy representante de las bodegas pequeñas en el Consejo, y yo creo que falta un poco de visión de futuro, porque el pequeño productor que hace un vino diferente al de la bodega más tecnológica, ¿no?, más industrial, yo creo que tiene más futuro en el mercado. Entonces hay que darle un poco más de cuidado a ese tipo de productor. No quiero rayar las botellas. Lo que pasa es que las grandes bodegas no dejan, de alguna forma, que los que de alguna forma estamos haciendo las cosas diferentes salgamos arriba. Para que os hagáis idea, en Rías Baixas hay 135 bodegas como de este perfil, como esta. Yo, bodegas pequeñas, ¿no? Bodegas de menos, teóricamente, menos de 60 años. Bueno, la conclusión es que las 135 bodegas tienen 2 vocales en toda la denominación. Con lo cual, ya me dirás tú, ¿qué coño pintamos nosotros? O sea, nada. Estáis vendidos. Claro, no tienen nada que hacer. Porque Estamos es que en los campaña grandes política. marcan la política total. Es que realmente la bodega que está funcionando aquí en Rías Baixas es la bodega mediana pequeña. Es la que realmente, bodegas como Zárate, bodegas como Forjas de Sanés, como Nanclares, como Albamar, como Pedralonga, este tipo de bodegas que hicieron las cosas bien y se buscaron mercados fuera, son las que realmente están levantando esta denominación de origen y están sacando vinos de calidad, y son las que están llevando los premios. Pero si se juntan 135 bodegas, le decía yo, y vamos a la consellera y decimos, mira, no estamos para nada de acuerdo con este reglamento. Estoy seguro que lo cambiamos. No somos machos, pero somos muchos. ¿Entiendes? Es decir, pero juntas, es una junta ni media docena, hombre. Pues al final no dejamos de ser probablemente media docena de bodegas. Bodegas pequeñas y que yo creo que les importamos bastante poquito a las grandes bodegas, ¿no? De ese tipo no he visto ainda. Este es un problema en general europeo de la denominación de origen, porque si tú ves en todas las regiones de Europa, hoy en día lo que ha sido hecho para defender una tipicidad, una originalidad, está en la mano de gente que quiere, al contrario, crear marcas. Al final, como estábamos hablando del biológico, que se volvió una marca. No, hay mucha gente que, por ejemplo, no sé si para ti tú colocas la cuestión de salir de la DO. Ya lo tengo más que madurado, y tengo hasta el 2020. Ahí tengo claro que me voy a salir. Porque de hecho hay muchos vinos de la bodega que saco con contraetiqueta del Consejo Regulador, y muchos otros que ya no saco con él, porque no tiene sentido ninguno. Un problema que estoy viendo yo en las denominaciones de origen, terrible, es el tema de las certificaciones. Eso es yo creo que es la puntilla de las denominaciones, para matar
totalmente lo que es el origen de las denominaciones, ¿no? Es un sistema de estandarización tremendo, ¿no? Basado en la burocracia, en la no sé qué, que al final... ¿Y por qué se están implantando las certificaciones en las denominaciones? Porque las grandes cadenas de compra, los grandes mercados que absorben, buscan garantizar de forma totalmente artificial, porque no garantizan absolutamente nada, a través de la certificación. Ya la propia composición de los consejos reguladores está dirigida, ¿no? O sea, ya te dicen, da igual como sea el sector de Monterrey, imagínate que hay una bodega industrial y 24 de colleiteiros, no. Obligatoriamente, en el Consejo Regulador tiene que haber 3 puestos destinados a las cooperativas, a las bodegas industriales, a no sé qué, y si no los hay, se lo cubren igual. Otros tantos a los sindicatos, otros tantos a los colleiteiros, y al final ya tienen montado el tinglado, ya lo está teledirigido. Yo creo que en Galicia una zona de Ribera Sacra despegó. Si despegó fue gracias a venados creativos o locos que se lanzaron a hacer vinos en zona donde era el vino joven, frutal, amanerado, del año, tal. Y dijeron, no, aquí nos lanzamos y se pueden hacer vinos de Ribera Sacra con cuerpo, con carácter, con crianzas largas, longevos, recuperando varietales, no solo la mencía, y esa gente fue la que lanzó al conocimiento mundial, vamos, de los prescriptores, de los amantes del vino, a esa zona, no los otros vinos. Esa zona se avanzó, si es ahora conocida, yo creo que es porque se arriesgaron. En 15 años, los propios técnicos de Galicia, de la Vega, de estas cosas, recomendaban plantar tempranillo en Ribera Sacra, en las fincas buenas, porque la referencia de un buen vino tinto en este momento no era un vino pálido de brancea o de merenzao con su personalidad, era un vino contundente, con color, con cuerpo, que puede tener barrica y demás. Es que en Ribera Sacra pues hay muy poquitos ejemplos de viticultores que produzcan vinos de calidad. Y esos viticultores lo tienen todo vendido, año tras año. Es decir, ahora mismo esos viticultores no sienten la necesidad ni de abrir nuevos mercados ni de conocer más gente. ¿Por qué desde los consejos reguladores promueven solo la monovarietabilidad y solo ciertas variedades? ¿Por qué en Ribera Sacra haces un mencía, ¿no? Monovarietal de mencía y te están promocionando, te ponen una contraetiqueta de este color, y en cambio si haces un merenzao, un brancellao, no puedes ponerlo en la etiqueta? ¿Por qué? Nos están llevando a un pensamiento único. Creo que moitas veces viños que son diferentes e viños que escapan un pouco do que se fixo nos últimos 20 anos e deses parámetros un pouco flexibles que están impostos, pois a veces sí que crea conflitos, non? Porque a veces temas de variedades novas, temas de elaboracións con menos intervencións que non chegan a ser defectos ou que non son defectos, se tachan de non típicos. Temos que ter máis capacidade os bodegueiros, os enólogos, de non ceñirnos a un concepto de viño máis estandarizado e que a mellor en algún momento creamos para un mercado que dice, no, a mencía ten que ser así. Fai tempo se apostou por producións maiores, por cepa, por hectárea, porque había demanda, etc. Agora un pouco eso non está moi definido, aínda non nos situamos todos os produtores, pero sí que é certo que moitos viticultores, moitas adegas están apostando por ter menos cantidade
e ter máis calidade, porque a calidade inversamente proporciona a cantidade. Para manter un pouco a idea de viticultura hai que ir a facer calidade. Hai que ir a facer calidade porque aquí o precio real da uva non pode ser 1,20 €, ten que ser máis, hai que ir escapando de pensar que os xubilaos ou xente que está palmando pasta que o vai seguir facendo, porque non o vai seguir facendo, e se queremos que a xente nova veña para aquí como recurso fundamental para manter isto, temos que garantizarles rentas e teñen que ver viable unha viticultura. Eu creo que pasa por buscar calidade e por vender viños bons, viños sanos e a mercados que os valoren. As grandes o que si buscan é o seu propio interese, non cabe dúda. O propio individual primeiro e despois o propio colectivo entre grandes, porque sempre hai varias grandes unidas para facer forza. A deriva disto non é outro que copar todos os mercados posibles, incluídos os mercados das bodegas pequenas. Pero aún así os compensa más estar dentro que fuera de la DO. Yo tengo mis dudas ya, ¿eh? Eso es lo que yo te quería decir. Yo tengo mis dudas. Ya todo me da información en la cabeza y entonces malos, o sea, é moi importante que exista unha industria importante do viño porque sabe que xenera postos de traballo e que xenera riqueza. Pero claro, para conseguir eso, tens que ter unha parte do viño que produces que sexa de grandísima calidade. E aí é onde a DO mellor está despistada. Eu creo que ten que apostar por eso tamén, a tope. E non botar viños fora da DO e andar con rollos patateros e con historias de que si non son, de que si son. Entón, iso é o que non lles entra na cabeza todavía, non? E é o que teñen que avanzar. Aquí todo el mundo tenía vino en su casa para el consumo propio y bueno, después vino la explosión esta y bendito sea Dios, sonó en el mundo entero, pero tenemos que buscar las raíces, hombre, las raíces. Y luego, algo que tiene que haber eso, evidentemente, que haya todo lo que se quiera, pero, hombre, debían diferenciarnos un poco. Las autoridades debían diferenciarnos un poco. Que bueno, aquí estamos, un vino, yo que sé, artesanal y un vino industrial. La diferencia entre un vino de cooperativa y un vino artesanal es que ellos tienen que intentar homogeneizar una cantidad de uva de sitios dispares y tú en una bodega artesanal tú intentas hacer o expresar más los viñedos que tú tienes, ¿no? Quiero decir, las bodegas generalmente artesanales tienen los viñedos más concentrados en determinadas zonas que al final tú es un poco lo que quieres potenciar. Ellos es una cosa un poco distinta, no es ni mejor ni peor, simplemente que ellos tienen que llegar a un público, pues si tienen que vender 1 millón de botellas, pues tienen que llegar a 1 millón de posibles consumidores, con lo cual tienen que intentar ajustar un poco esos perfiles del vino hacia un posible 1 millón de consumidores, y las bodegas pequeñas que hacen 20.000 botellas, 10.000 botellas, pues ellos tienen que intentar ajustar hacia unos 10.000 posibles consumidores. Entre todas las bodegas de la DO, ese tipo de vinos, 50.000 botellas, en las redes sociales hacen más ruido que 15 millones de botellas. Porque ese tipo de vinos se mueven en redes sociales, sobre todo, en revistas especializadas, en cosas pues muy relativas, ¿no? Yo te puedo decir que vinos que han salido nuevos de 20 y tantos euros de Rías Baixas se están bebiendo entre gente que va a hacer catas a una vinoteca y el enólogo X ha sacado una colección de 600 botellas y esas 600 botellas se las han bebido entre X personas, ¿no? Pero eso no es lo que hace funcionar una empresa. O sea, si cualquier persona de estas que están diciendo que es la leche mi vino tuvieran que subsistir de esos vinos que están haciendo, esas botellas no podrían subsistir, porque no le podrían pagar ni el primer mes al enólogo. Por eso a veces hay un poco esa diferencia
entre las grandes bodegas y las pequeñas. Las pequeñas hacen el vino que les gusta a ellos y después buscan los consumidores que encajan con ese perfil de vinos que ellos hacen. Y las grandes bodegas es un poco a la inversa. Miran el consumidor y después hacen el vino para ellos. Hai moita diferencia entre por exemplo, ir a vendimar a unha bodega grande e ver como vinifican nunha bodega grande e ir a vendimar a unha bodega pequena. Cando vas a unha bodega grande ves que todo o mundo é profesional, non? Todo o mundo, a xente son profesionales, ganan a vida traballando nesa bodega, hai moitísima xente, non? Cada un ten o seu puesto, o seu cometido, a súa responsabilidade. Entonces aí a calidade depende de moitas mans e depende de poucas vontades, non? Porque todo o mundo está ali facendo o seu traballo. Me parecen vinos que están pensados para una masificación, con lo cual me parecen vinos que no tienen un alma, tienen, no sé, les falta personalidad. Vas a unha bodega pequena e de repente te das conta de que a xente está ali tamén porque gana a vida, pero ao mesmo tempo con moita gana de estar ali. De feito, pásano ben traballando ali. Nunha bodega grande está todo o mundo agobiado, estresado. A vendima é unha especie de loucura, non? Nunha bodega pequena é todo o contrario, é casi unha festa, casi unha festa. Cunqueiro falaba moi ben do espadeiro tamén. Lo que aquí ha sucedido a nivel de pequeñas bodegas es un completo disparate, ¿no? Porque aquí incluso se llegó a decir que las pequeñas bodegas, y eso está grabado en programas de radio, televisión, etcétera, se ha llegado a decir que las pequeñas bodegas no podían producir calidad. Barbaridades de ese estilo, ¿no? Mentras unha consigue calidades estándar, ¿no? Para os seus volumes de 500, 600 mil litros, a outra busca óptimos. Non ten tanta maquinaria, non ten tanta xente traballando, nin tanto profesional. Todas as cousas pasan por unha ou dúas mans que cando fan as cousas as fan o millor que saben e poden, non para safar o traballo, non? Isto marca moito diferencia. De feito, estas pequenas bodegas son as que realmente ao final son capaces de sacar produtos óptimos. Ah, no, tranquilo. Vos comer o que queres. Aplausos, espectador dois. Pero vai juntos los dos. Todavía. Sí, pode ser. A 9 menos cuarto nunca salí. 9 menos cuarto nunca salí. A 9 menos cuarto nunca Los consejos reguladores de las denominaciones de origen están falseados en general, pero aquí y en muchos sitios de Francia, Italia, Portugal, etc. Los que están en los consejos reguladores son técnicos que muchas veces solo conocen el producto hecho por ellos, por eso son técnicos, ¿no? Están hechos por ellos. Y se hacen al paladar y a esas cosas y después no reconocen una cosa que sea diferenciada. Si algo se sale de los parámetros que ellos buscan para su propio producto, creen que está mal, que no es el camino. Entonces, para mí ahora mismo, en Rías Baixas, la tipicidad que ellos dicen, ¿no? Le llaman tipicidad, para mí es un conjunto de prácticas mal llevadas para homogeneizar un producto en una zona particular. Eso es lo que creo yo del Consejo Regulador de Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Valdeorras y también muchos otros del resto de Europa. O sea, sí, lo vamos a descalificar. Porque, insisto, los parámetros aquellos no los cumplen, claro, es que no cumplen los parámetros. Pero ¿qué me importan a mí vuestros parámetros? ¿Qué le importan a mí? Y lo que es peor, ¿qué le importan al mercado?
Claro, le da igual, el vino está buenísimo, no incumple ninguna regla sanitaria, al revés, mejora algunas reglas sanitarias que vosotros dais por válidas, pero que no deberían de serlo. Y aún por encima hay una producción súper limitada. Esto, perdóname, es que esto cae en manos de un negociante francés y se hace rico. La tipicidad es algo... Yo conozco gente, tengo amigos, que le quedó el vino fuera de la ADO porque no tenía tipicidad. Entonces, cuando es un vino de muchísima calidad, que está hecho con el corazón, un vino que lleva uva, albariño 100%, etc. Lo que tiene esta gente en común es que quieren expresar el paisaje de su pueblo, de su viña, de donde ellos trabajan, de donde sacan las uvas, y que el vino represente eso, ¿no? Que tenga lo que dice la etiqueta, un sitio y un año, y tal vez unas uvas. La universidad realmente te enseñan los medios como para hacer más vinos tecnológicos, te enseñan muchas cosas, máquinas y formas de tratar los viñedos para, digamos, más tecnológicos, y luego te vas dando cuenta una vez que empiezas a trabajar que realmente hay muchos caminos que te enseñan que para nosotros no son los adecuados. Y ahí es donde aprendimos en realidad a la filosofía que tenemos actualmente, que es hacer vinos que tengan personalidad que se lo da el suelo, el carácter que se lo da la añada, y después, muy importante, el alma, que es la gente que trabaja el viñedo, la cultura que se crea en torno al viñedo, que nosotros pensamos, por la pequeña experiencia que tenemos, que cada vez que añadimos más tecnología estamos perdiendo esos tres aspectos: la personalidad, el carácter y el alma de un vino, que es lo que al final la tecnología sí te garantiza tener un vino homogéneo, que quizás en el mercado comercial no tienes miedo porque siempre tiene un sabor exactamente igual. Nosotros lo primero que hacemos cuando llegamos a un sitio o que ya conocemos de tiempo es intentar hablar con la gente, patear mucho viñedo, intentar incluso probar los vinos que hacía la gente en sus casas de toda la vida, y preguntar cómo se llaman las zonas, porque una zona se plantaba pues en cierta altura o no, y hablar con toda esta gente local para que nos ayude a intentar entender un poco la zona, ¿no? Y que para nosotros luego es importantísimo a la hora de transmitir a los vinos. Labor de transmisión. Si no hubiera gente como Algueira, como Luis Mateo, como Rodrigo Méndez, como Bernardo Estevez, como José Luis. Pero simplemente hay que echar la vista atrás, como lo hacían nuestros viejos. Hay vinos que existen vinos hoy en día en el mercado así. Entonces, cuando tú lo llevas en una cata a Consello, a todos le dicen que no. Y luego aparecen otras cosas. En el mercado, infumables, con una tirilla del Consejo Regulador. El vino tiene una pulpa ahí que en los filtrados se le eliminas. ¿Qué pasa? Que la denominación quiere que sus vinos tengan un color determinado. Color clarito, determinado. Entonces un poquito más oscuros ya no les sirve. Pero resulta que sus vinos top, esos de los que hacen 1000, 2000 botellas, que su calidad es superior, su precio es mayor, y resulta que no pasan la cata y están fuera de la DO, ¿no? Entonces, si resulta que los mejores vinos, que no lo decimos, no lo digo yo, o sea, lo dicen, pues tú lo has dicho, Noruega o donde más se sabe de vino, que es en Nueva York y en Londres, ¿no? Y ahí es donde los están valorando y sobre todo están pagando mucho dinero por ellos. Entonces, hombre, si un señor en Londres está dispuesto a pagar $80 por una botella que aquí no le dan la etiqueta porque no consideran que tiene la calidad o la tipicidad para entrar en la DO, alguien debería mirárselo. No, nosotros nunca nos han descalificado un vino, porque tú tienes que tener muy claro que cuando mandas un vino a calificar tienes que saber
lo que mandas a calificar. Nosotros, después de haber pasado un panel de cata, que son técnicos del Consejo Regulador, paneles autorizados, luego el vino va a un laboratorio central donde van todos los vinos. Puede pasar la cata del Consejo Regulador y luego tumbártelo si la analítica que viene no es la que cumple con el reglamento. O sea, de hecho, a nosotros no nos dan las contraetiquetas de la DO hasta que viene la analítica. Unha cousa é os parámetros de calidad industrial. Eu teño este grado, esta acidez, estes niveles de sulfuroso que cumplen coa legislación, estes niveles de volátiles que cumplen, estou dentro. Outra cousa é a calidad, que, estando dentro deses parámetros, hai moitos máis indicativos. Que intensidade ten de aromas, que sabores ten, que capacidade de guarda ou que... Bueno, todas estas cousas que despois son as que realmente marcan a calidade de un producto. Yo mi pregunta es, la gente que nos cataloga, los vinos de los consellos, viaja. Es decir, va a otras zonas vitivinícolas. Vamos a suponer que alguien cree que en SSO, en un gran SSO, un Riesburg o la Romane Conti, no hay tradición. O mejor dicho, tampoco. No hay modernidad. Sí lo hay. Hay modernidad y tradición. Y son las zonas vitivinícolas más importantes del mundo. Pero lo que pasa es que hay que saber llevar un guión. Y hay que saber llevar una historia. Y esto se hace catalogando suelo, sabiendo los rendimientos y conociendo el entorno. Aquí, ¿alguien conoce el entorno de quién nos cataloga? Que eso es lo que yo pregunto. No quiero decir nombres, pero hay vinos que se llevan a la denominación de origen y le dan no por evolucionados, por no sé qué, dicen unas auténticas barrabasadas, y es un método tradicional que después ellos lo beben en los furanchos. A ver, entonces no vayas a los furanchos y sigue una línea. No tiene que haber maracuyás, no tiene que haber piñas, no debería de haber todas esas frutas tropicales, pero es lo que ellos le dan el sí de las niñas. Entonces, ¿para qué nos valen estos parámetros? Para estandarizar. Sí que falta comprensión, o sea, hay vinos que están teniendo problemas para ser calificados por el Consejo Regulador, que están saliendo al mercado sin amparo de la DO y que después tienen mucho éxito comercial. El otro camino sería salir de la DO. Pero ¿cuál es el problema con el albariño? El albariño es una denominación específica. Entonces no te permiten hacer albariño fuera de la DO. No puedes llamarle albariño a ese vino. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, si tú pudieras hacer un albariño fuera de la DO con nombre de albariño, entonces se hubieran marchado muchas bodegas. Vamos a probar el blanco, non me enamora. Porque es uso local, ya. No, esto ten cariño, espadeiro, mencía, incluso pode ter algo de loureiro. A mí me parece, por ejemplo, una gilipollez, de las grandes, el que no puedas ponerle a un vino que está hecho con albariño fuera de la DO, que puedes emplear la palabra albariño, cuando en Australia se lo van a poner, en Estados Unidos se lo van a poner, o incluso el año. A mí me gustaría saber pues, la fecha de envasado de un producto, que es un poco la obligatoriedad de cada producto. Vale, pues tú no puedes ponerle en un vino de mesa, no puedes ponerle la añada que pertenece al vino. Parece bien, incluso. Ponte todo en una copa y reparte la copa. Mira, ¿quieres una copa? Allí, mira. Porque al final tú no vas a ser capaz de controlar la burocracia en esos países. Aquí sí que vas a ser capaz de controlarlo. Y tú como consumidor no puedes saber pues, si lleva albariño, freixadura o lo que sea. Es una incongruencia. Y malo. Exactamente, no está fuera. Lo que ocurre cuando tú intentas decidir si un vino se parece a todos los demás o no, cuando todos los vinos son malos,
Resulta que si hay uno bueno, el que es bueno dices que no pasa porque no se parece a los otros. Cando un selecciona un xuiz, teóricamente ese xuiz debe estar preparado para evaluar casos concretos. Aquí no mundo do viño non é así. Ao xuiz simplemente se lle dá unha pauta xeral. E con esa pauta xeral ten que evaluar absolutamente todo. Entonces, todo o que se sale polos extremos por unha cousa ou por outra chama atención. E todo aquilo que non está dentro da normalidade en cuestión de uniformidade, sale desa norma. Poquitito. Esto es Viveil, que los vinos para nosotros se diferencian mucho de los de aquí. Tienen un toque más como mineral. ¿Cómo está eso? Más ácidos, ¿no? Más mineral, Sí, como suele menos fruta. tener más ácido. Esto ya de la zona de Doade, donde cayó la piedra este año. Cerca también de Sobana. ¿Qué para aquí, hermoso? Si el vino todos los años supiera igual, como pasa en algunos casos, esto no sería una bodega, sino sería una fábrica, una factoría de hacer un producto determinado, como hay miles de cientos de cosas, ¿no? Nunca usamos levaduras seleccionadas, nunca usamos enzimas, nunca usamos productos, chips. No, y después tampoco no hacer un protocolo ni una receta, sino depende del año, de la parcela. Hay quien entiende por calidad el albariño tecnológico, perfectamente limpio, cristalino, con aromas a no sé qué, y lo sacas de ese vino, y cualquier vino que hagas de vinificación especial, o un poco oxidados, o vinos distintos, esos vinos no valen. Sin embargo, estamos viendo que el consumidor cada vez es más friki, y lo que busca son cosas distintas. No el albariño tecnológico. El albariño tecnológico que va para los lineales de los supermercados. Entonces el que se sale de esa cosa homogénea pues no pasa. Porque obviamente, pues sí, estos vinos son diferentes del resto. Pero el resto es que son buenos o solo son iguales, todos son unos a otros. Entonces yo creo que esa tendencia homogeneiza mucho. Yo creo que quita el que salgan vinos con calidad. Pero el vino distinto, los puntos Parker, los vinos que realmente se pagan las botellas o se venden botellas a 20 euros, a 25 euros, que los encuentras en restauración a 40 y pico euros botella, son las cosas distintas, no el albariño tecnológico, no el Martín Codas, el Tarras Gauda, el Pazo Señorás. Como non é correcto, pois posiblemente te quedes fora, incluso por exceso de calidad. Viños que despois o mercado absorbe moi ben e paga moi ben, son viños que non pasan as catas. Uno de mis caprichos, o del capricho de la bodega de sacar esta línea de vinos, es porque nosotros le vamos a demostrar a otras bodegas y a este sector de vino que está bebiendo estos vinos que ni hace falta tener un enólogo francés, ni hace falta decir que el vino se pisa con los pies, ni hace falta decir que el vino se le baila dentro, ni nada de eso. De una forma como se hizo el vino toda la vida y de la forma más natural, yo espero lograr un vino de la categoría de esos vinos o incluso intentaremos superar. El buscar esas notas de cata que hacen, ¿no? Cogen, van poniendo números, pum, pum, color, aroma, tal, tal, tal. Y que digan, tipicidad 100%. Pues claro, eso a quien favorece. A hacer la tipicidad muy concreta y que en concreto sea esa, pues favorece a las grandes empresas. Durante muchísimos años me has rechazado algunos y a veces es por conceptos que tampoco no eres capaz de asimilar. O sea, a mí me han llegado a decir que tenía una acidez un poco alta. A ver, señores, para hacer un albariño con una acidez como rueda,
Para eso nos iríamos a Rueda a hacer vino. En cuanto a las DOs, estamos en un mundo y en un país con una estructura de burocracia tremenda y al final creo que ahí tampoco no escapa. Que han conseguido homogeneizar hacia una cierta calidad, sí, pero a veces ese intento también de intentar homogeneizar hacia una cierta calidad también provoca que lo que sea un poco distinto sea rechazado. Si nosotros solo podemos hacer el vino de una manera, con unas características determinadas y con unos perfiles determinados, al final esa riqueza que puede aportar una variedad en todos los sentidos se acorta, ¿no? Es una cosa, nosotros lo que intentamos es trabajar el viñedo y después estocarlo lo menos posible en bodega. Es la filosofía de la mínima intervención y nada más. Tampoco, hombre, utilizamos sulfitos, pero prácticamente es la mínima intervención. Los que están buenos y no pasan tal, seguramente son los más auténticos. Yo creo que si le das a un paisano, a un señor mayor, con un poco de miras y tal, sin etiquetas, una botella de un albariño que no haya pasado cata y de un albariño de Terras Gauda o Mar de Frades y tal, el que reconocen como albariño es el que no ha pasado cata, casi seguro. Cada vez yo creo que cuanto más me gustan los vinos tienen peores puntuaciones. No solo me pasa a mí, pasa creo que a muchas bodegas, ¿no? A mí el piropo más grande que me tienen echado así, viejos, ya me quedan muchos. Cuando probaba un vino, sabe aos albariños de antes. Ojo, este sabe aos albariños de antes, non guarda agora. Sabe aos albariños de antes. Y eso es mañado. Tienes que ser una persona pulcra, aseada y hacer las cosas bien. Bien, desde la poda, bien, estar ahí. Parece absurdo, por ejemplo, mi vino, Crisopa, que no pueda tener la DO, pero me parece que desde el punto de vista de la DO es una pena que un vino elaborado, como se hacía antiguamente, que hay gente que lo prueba y dice que le recuerda al vino que hacían sus abuelos, y que ese vino no pueda estar en una DO. Y de otras cosas le critican falta de tipicidad. Cuando le comentas pues, que en la carta cuando le comenté eso, digo, mira, en la carta del jaleo, los dos vinos más caros son dos vinos sin DO, el Sketch y el Crisopa. No da un poco pena. Que eso digamos, eso es una minucia, ¿no? Lo que le importa es el volumen de bodegas grandes y tal. Otros piensan que eso son fricadas, que son vinos frikis para un mercado friki, pero bueno, que el Consejo Regulador no está para ese mercado, está para el otro, el mercado de volumen, grande. Normalmente lo que hacen es un estudio de mercado, ven dónde hay un nicho de mercado, qué producto quieren y hacen ese producto para esa gente, ¿no? Y suelen ser esos productos vinos muy fragantes, muy fáciles de beber, muy tal, ¿no? Y al mismo tiempo, efectivamente, ¿quién marca esa pauta? Pues normalmente son gente que puntúa en guías, gente catadores o gente de tal, que eso, prueba ese vino, pum, le da una puntuación y dice que eso es el vino bueno, ¿sabes? Y entonces eso es un peligro muy grande. Cuando una persona dice, no, el vino bueno o representativo de tal zona tiene que oler así, saber así. Y ahí es efectivamente donde entran muchas bodegas y dicen, vale, ¿cómo yo consigo esto con el mínimo trabajo en viña? Vale, tú si trabajas en viña puedes hacer cualquier tipo de vino, el mejor, el peor, el más frutal, el menos frutal. Es mi manera de verlo, macho. O sea, no puedo distinguir cómo entiendo el vino y cómo entiendo la vida, ¿sabes? Tampoco reducido más, sí. Sí, la tercera vez que vamos ya. Es un juego de mesa. Está un poco reducido seguramente, ¿no? Sí, pero esto se le va. Es por todo también por eso. El Consejo Regulador lo primero que tiene que hacer es eliminar las catas, porque lo que no puede hacer es, de entrada ya, hacer un reglamento que te diga ya cómo tienes que hacer los vinos. Vinos de color picota, con mucha capa, con poca capa, que tenga los vinos de roble que tengan que tener matices a vainilla. Eso está en el reglamento. Eso primero tienen que quitarlo, porque si no, no podemos diferenciar y dar la diversidad que tenemos en toda la zona. Eso de entrada. Lo que hace es encorsetar, ¿no? a la gente para que haga cierto tipo de vinos. Y que todos hagan lo mismo al final.
Y después, claro, al final ves paisanos que se han trabajado bien el viñedo, pero con el temor a no saber, o hay un enólogo exterior que lo asesora, pues va un protocolo y lo que intenta hacer es un vino que se parezca igual, y al final vas probando vinos de excelentes viñedos y de diversidad bastante, pero están homogenizados porque llevan un protocolo exactamente igual donde quieren hacer un tipo de vino. Y eso ahí te vas a cargar todo lo cultural, porque nosotros pensamos que si vas generalizando, al final lo que se va a imponer es lo que sea más rentable para las bodegas grandes. Porque si, por ejemplo, en Ribera Sacra puedes no empiezas a diferenciar a los Ribera Sacra porque estamos aquí, al final todo el mundo va a ir a viñedos que se pueden mecanizar, llanos, que el kilo de uva puede costar pues hasta menos de la mitad, y de ahí empiezan a trabajar y abandonar el resto. La zonificación, empezar a estudiar los suelos, a zonificarlo, que esos son trabajos que creemos que debería facilitar las denominaciones de origen para que en 50 o 100 años pues podamos diferenciar todas las zonas de cada región de España, como se ha hecho en Francia, en Italia y hasta en Alemania. Y aquí pues todo eso... Es un trabajo por hacer, claro. Lo que decía antes, un vino con barrica, pues tiene que saber a vainilla, pero con toques ahumados y rojo picote. Eso está en el pliego de las condiciones de los consejos reguladores de todas. Cuando lo hicieron se sentaron y dijeron, bueno, esto que pues el vino roble pues tiene que tener notas de vainilla, no sé qué, no sé cuánto, y si no las cumple también te pueden descalificar. Sí, no, a veces te lo dicen. Te dicen es que el vino este que ha pasado por en barrica no sabe a madera. O tiene que tener una capa alta, una capa alta. Oye, ¿por qué? Eso sí que es un error gordo. Claro. Viñedos viejos con un 5, un 10% de blanca y no te la dejas meter. Bueno, de hecho, de las fotos que hay por ahí antiguas en los barrios de aquí, la Ribera Sacra, de antiguas en color, bueno, en color es en color. Se ve que los paisanos antiguamente ya mezclaban un poquito de blanco. Yo creo que no tenemos una idea realista de lo que piensan del vino español en el extranjero, ¿no? Nos pensamos que somos los reyes del mambo y que esto es jauja, y realmente sales por ahí fuera y ves que los vinos españoles están todavía bastante abajo. Desde mi punto de vista hemos alcanzado en estos últimos 25 años esa calidad, y ahora necesitamos alcanzar la excelencia. Para alcanzar la excelencia hay que cambiar los parámetros, y aquí entran en juego conceptos que no tienen que ver directamente con lo técnico. Hay muchos vinos muy buenos técnicamente, no sé qué, pero de eso, ¿cuánto realmente están consolidando el rural? Están desarrollando las zonas, están profundizando en los terruños, conociendo los suelos. ¿Cuántos hay de esos? Muy pocos. No hay esa conciencia de vino de calidad como puede tener, o imagen de vino de calidad que pueden tener los vinos franceses o incluso los italianos, ¿no? que llevan más tiempo que nosotros en el vino de calidad y en la cultura del vino. Tú puedes hablar de un gran vino cuando tienes una trayectoria, y una trayectoria son 40 o 50 años elaborando, y poder decir, saco un vino mío con 30 años y está así. Y mientras tanto, pues estamos experimentando y estamos haciendo cosas, pero ya está. No. Entonces, claro, si nos limitamos ya, pues nos vamos a perder muchísimas cosas, y si resulta que al que se sale un poco e intenta innovar o intenta buscar otro camino, se le cortan las alas y se le quita la posibilidad de elaborar bajo la DO, pues yo creo que es un error. Ir un paso más allá y de ofrecer vinos con calidad, con personalidad y que sean únicos. Porque hoy en día ya a cara exterior tenga una DO o no tenga DO, no creo que sea síntoma de más calidad o menor calidad, y eso lo ha hecho las propias denominaciones de origen, apostando o igualando el mismo tipo de uva. O a esa época de más comercial de los Rías Baixas sucederá otra, pues más auténtica o no, o en la que convivan
lo más industrial, o lo más comercial, o lo más estandarizado, que ese es un gusto estándar, digamos, es así, por producciones elevadas, por elaboración más intervencionista, y conviva con gente que busque pues la no intervención, la autenticidad, el carácter, el punch, ¿no? ¿no? Y sobre todo separar lo que es los vinos de menor calidad, ¿no? Que esos son los que yo creo que confunden más y no tienes que empezar la casa por el tejado y decir, estos son nuestros grandes vinos. Bueno, eso nos gustaría, ¿no? Pero yo creo que a los grandes vinos tienes que llegar construyendo esa pirámide de calidad, ¿no? Y llegar a un acuerdo en el que se diga, esto es Gran Cru, esto no es Gran Cru y esto es un genérico. Vaya lío. Eso sería un lío. No estamos preparados. Esto es España y Galicia. No estamos preparados para esto. Ahora, sería el futuro. Eso sería fantástico. Porque luego ya empezamos a hablar de que, claro, es que esto lo pusimos Gran Cru porque es fulanito de tal. Y este otro no, porque, claro, es que este es el sobrino de no sé quién y está loco y no se lo pusieron Gran Cru. Empiecen con estas historias. Porque eso en su día pasó en Alemania, en Francia, en Italia, pasó. Pero lo hicieron. Y hoy en día no es lo mismo esta zona que esta zona. No vale lo mismo los vinos de aquí arriba que los vinos de aquí abajo. El vino es un buen negocio para arruinarse, ¿no? Y es una frase fantástica porque lo que está denotando ahí y lo que está poniendo en valor es que muchas veces el vino tiene un componente de corazón, más allá de lo económico, ¿no? La diferencia principal son las personas, nunca es otra historia. O sea, la diferencia es, ¿tú qué quieres? ¿Martín Codas o quieres hablar con Alberto? ¿Tú qué quieres? ¿Condes del Barey o quieres visitar a Surso allí en el Curancho? ¿Qué es lo que quieres? ¿El vino de fulanito o una marca registrada? Contra eso, pues hay gente como yo. Contra el enólogo que busca eso y que busca esos sabores cada vez menos identificativos, pues está el enólogo o el viticultor que busca la autenticidad, que busca el terreno, que busca pues todo esto, claro. Es que en todos los sectores hay el bueno y el malo, incluso a veces el feo. No sé, bueno. A esto me refiero. Y claro que hay que combatirlo. No queda otra. ¿Qué sentido tiene producir de más? Pues yo creo que ninguno. En la puta vida te salen así, cabreados, los enólogos. Que en la puta vida te salen y al año siguiente me se lo dijo. Un solo tipo de perfil de vino, pues no pueden tampoco juzgar. Perdón. O sea que hay un insecticida por tirar dándole ahí. No son matemáticas, yo tampoco creo en sumar puntos y decir 3 puntos del color más no sé cuántos de no sé qué y suma, a lo mejor lo que te suma no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Un vino, si es largo, ¿es bueno o es malo que el vino sea largo? Pues si el vino es malo, en sí es horrible, cuanto más antes se termine, mejor, ¿no? Cuanto más dure, peor. Yo siempre contesto en gallego, digo, depende. La Parker esa o algo de tal que dio la publicidad, al decir que la Parker le dio una puntuación del 9, de repente de 3 euros pasó a 12. Tenemos que hacer vinos que nos gusten a nosotros. Y si a la gente le gusta, pues genial, y si no, pues tendremos que beber un
Tenían un vino mío allí y yo nunca sentí tanta vergüenza en mi vida como ese día. Quería probar un vino, porque yo ya no me quedaban botellas de esas, era un vino viejo, que un Muradella que tenía yo allí. Y lo pedí porque quería probar a ver cómo estaba el vino. Pero yo dije, por favor, que no se entere nadie de esto, ¿no? Y lo probé y tal. Y claro, evidentemente yo estaba dando vueltas tal. Y al final, un comentario que surgió allí, y el tío se dio cuenta de que yo era el que había hecho el vino, ¿no? Entonces ya me jodió el día. Ya. Dije, madre mía, qué vergüenza más grande. Roberto, ¿no? Aquí. Que dé tiempo a... Sí, espérate. ¿Quieres que me quite la camisa? No, por favor. En esos momentos no lo vería... ¡Fuera de la bodega! ¡Venga, fuera! Yo mi vino soy incapaz de beberlo porque no lo disfruto. Solo cuando viene alguien y se lo tienes que dar a probar. En mi casa, mi hermano sí que bebe el vino nuestro, pero yo el mío ni de coña. Es que me causa una tensión terrible. Ya no te digo nada, ir a un restaurante a pedir una botella mía, ni de coña, vamos. Pero yo en realidad no sé por qué hago vino.